Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 7 y este es el mensaje número 3 en la serie 4. Quiero que abran sus Biblias si quieren acompañarme al capítulo 7 de Primera de Corintios, en donde solamente voy a leer 3 versículos. Dice la palabra de Dios: Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Oremos. Señor, bendice nuestra meditación en esta hora, Señor. Sé con nosotros, aviva tu palabra, aviva nuestros corazones, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos a vivir en santidad en nuestra relación conyugal, en nuestros hogares, para dejar herencia piadosa a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos mencionado que en el capítulo 7 el apóstol Pablo trata en detalle el asunto del matrimonio y las relaciones sexuales para poner orden en una influencia muy perjudicial para la iglesia de parte de la sociedad pagana que había en Corinto en aquellos tiempos y que se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Habíamos dicho también que se había acuñado el término de corintianización para referirse a excesos y desvíos sexuales y desenfreno que predominaba en Corinto en aquellos tiempos. Además de eso, también había una fuerte influencia del ascetismo. Y como consecuencia de esta influencia del ascetismo, que consiste básicamente en abstenerse de todo gusto y placer para el hombre, de ahí se derivó el celibato. La idea de que al permanecer célibe, una persona puede agradar más a Dios, servir mejor a Dios, y hasta en cierta manera congraciarse más con Dios, ser más acepto delante de Dios. Y por supuesto eso implicaba como un paso más hacia la salvación. Algo que por supuesto la Biblia no apoya, puesto que la salvación no es por obras, es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, en este estudio vamos a concentrarnos en esta práctica de influencia y origen paganos, que es el celibato. Lo primero que necesitamos señalar es que el celibato no es mandado por Dios. Aquí en todo este capítulo de 1 Corintios 7, no encontramos nada en el que ni por mandato de Dios ni por concesión, para usar la terminología paulina, se sancionara, se aprobara la práctica del celibato. De hecho, Pablo no lo menciona en toda la epístola o en ninguna de sus epístolas. Y para ampliar aún todavía más esta afirmación, sabemos que en toda la Biblia
no se manda el celibato. De hecho, el celibato es una señal de los últimos tiempos, y no como una señal de santidad, de consagración a Dios, de que Dios se agradara de eso, sino al contrario, es una señal de apostasía y de aberración que se presentaría en los últimos tiempos. Leemos en 1 Corintios 4, del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, no solamente la Iglesia Católica prohíbe, puesto que lo pone como un requisito para el sacerdocio y para el servicio clérigo, pero otras religiones también, y mucho antes de la religión católica. Pero estas son señales de, dice aquí, espíritus engañadores. Es una señal de la apostasía. Y dice además que estos son hipócritas que tienen cauterizada la conciencia. Entonces no hay nada bueno que se pueda redimir de esta sugerencia, mandato, proposición, o como le quieran llamar las iglesias que lo practican, que uno pudiera aplicar a su vida como para ser mejor cristiano. Ya no digamos que no ayuda para la salvación, aun si nos elevara a otro nivel de espiritualidad. No hay nada absolutamente en el celibato. Ahora, ya que Pablo no lo manda, lo que sí encontramos es que lo sugiere, pero en los siguientes términos. Ve el versículo 8 conmigo. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero esta es una sugerencia y vamos a ver las condiciones para esa sugerencia. Pero Pablo no lo manda, lo sugiere, pero además de que apenas lo sugiere, más fuertemente no lo recomienda. Versículo 9 otra vez dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, tengo yo aquí un reporte de un sitio que se llama Cultura Colectiva, en donde se habla no solamente de las regiones del mundo donde los sacerdotes católicos han abusado sexualmente de menores de edad, sino que tenemos aún incluso muchas cifras. Ya mencioné en el estudio pasado que en Latinoamérica, México y Chile son los lugares donde se han registrado más abusos sexuales. Todo esto está aquí en esta página de internet y va a aparecer aquí en la parte de abajo la dirección por si alguien quiere ir a consultarlo. Pero no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, para incluir la América entera, es el país donde más ha habido abusos por parte de sacerdotes. Hablando específicamente de México, dice esta fuente, en México el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que afirmó que 152 sacerdotes fueron retirados de su cargo en los últimos 9 años. Este reporte data del 21 de marzo del 2019. Al ser declarados culpables por abusos sexuales a menores. Sin embargo, no hay cifras exactas del número
de las víctimas en el país. En el 2004, la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidenses publicó una investigación sobre el abuso sexual de menores de edad por parte de sacerdotes y diáconos católicos en Estados Unidos entre 1950 y el 2002. La investigación develó un total de 4.392 sacerdotes que abusaron sexualmente de menores de edad, pero en el 2018 los escándalos sexuales de la Iglesia Católica estadounidense aumentaron y 230 jesuitas fueron señalados de abuso sexual y pagaron $166 millones a 470 víctimas abusadas entre 1940 y 1990. Y hay más cifras que usted puede verificar en esta misma fuente. Hermano y hermana, entienda algo, por favor. No estoy aquí criticando a la Iglesia Católica, no estoy tratando de dañar su reputación. Lo que estoy señalando aquí son las consecuencias funestas de practicar algo que va contra la naturaleza y que ciertamente no se enseña en las Escrituras. La práctica de abstenerse, de casarse, siendo que la Iglesia Católica, que sostiene que hay 7 sacramentos, tiene como parte de los sacramentos el matrimonio. Y si los sacramentos, de acuerdo a la Iglesia Católica, son instrumentos que te ayudan a acercarte a Dios y congraciarte con Dios, ¿cómo es posible que el matrimonio, siendo sacramento, les sea prohibido a los sacerdotes? Es incongruente. En segundo lugar, el celibato, como dije, es recomendable según Pablo. Dice aquí en el versículo 7 otra vez, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y hay mucho debate respecto a si Pablo fue alguna vez casado o nunca lo fue. Y que si al hablar aquí de que fuesen como yo se refiere a que quizás había enviudado, es un debate que no se ha resuelto, así que no vale la pena meternos a tratar de descifrar este asunto que realmente no tiene ningún provecho espiritual. Sabemos que posiblemente perteneció al Sanedrín y para ser miembro del Sanedrín se necesitaba que ser casado, pero en todos sus viajes, en sus epístolas, él nunca menciona que haya sido casado alguna vez. Aquí es en este capítulo donde más información íntima provee de su estado marital, que por lo que deducimos aquí, por lo menos en esta etapa de su vida, era soltero. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, Pablo sí recomienda el celibato, pero con una muy peculiar condición, si tiene el don de continencia. Ahora, aquí en este versículo dice que Dios da dones a uno de una manera y a otro de otra manera. Entonces, no hay duda que Dios da dones. Y tenemos otras porciones de la Escritura, aquí mismo 1 Corintios 12, Romanos 12 habla de los dones espirituales que sirven para la edificación de los creyentes. Y aquí específicamente Pablo habla del don de continencia. Ahora, es irracional esperar que alguien pueda vivir de una manera si Dios no le dio el don. Y así como nosotros nos referimos dentro de la iglesia a servir a Dios utilizando nuestros dones espirituales
y no tratar de usurpar un puesto que Dios, para el cual Dios no nos dotó, para prejuicio de la iglesia. Y esto se refiere a personas que no han sido llamadas a predicar, o personas que no tienen el don de servicio o de la música y quieren servir en estas áreas. Hermanos, si hablando específicamente del celibato, si Dios no le dio el don de continencia a una persona, no se puede esperar que esa persona viva célibe. Porque si Dios hubiera querido que el burro volara, le hubiera dado alas, pero no se las dio. De manera que si Dios no da el don de continencia, Pablo dice que no es recomendable. ¿Por qué? Mire lo que dice en el versículo 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, a menos que tú seas bombero y sepas andar entre la lumbre, lo mejor es que te cases, ¿verdad? Porque o te casas o vas a vivir con ese incendio interno de querer domar esa necesidad natural que Dios ha puesto en cada persona, en cada ser humano. La otra opción, y es precisamente el resultado que vemos, es pecar, caer en fornicación, caer en toda clase de desvío sexual que fuera del matrimonio deshonra a Dios, ofende a Dios y que no es recomendable. Ahora Pablo tiene una mejor recomendación que el celibato. No es la fornicación, porque en el versículo 2 de este capítulo dice, bueno, leo desde el 1 para leerlo en contexto. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, la otra opción, en vez del celibato, no es la fornicación. Por eso está escribiendo Pablo en este capítulo sobre este tema. Y número 2, tampoco es la poligamia. Porque aquí, vuelvo a repetir, el versículo 2 dice que cada uno debe tener su propia mujer y cada mujer debe tener su propio marido. Así que cualquier otra práctica de relación sexual fuera del matrimonio, fuera del marco que Dios instituyó, no es aprobada por Dios, y Pablo claramente lo establece aquí. La única opción entonces es el santo matrimonio. Y es el matrimonio primero porque es institución de Dios. Ya hablamos de esto. El matrimonio fue idea de Dios. Dios lo instituyó en Génesis 2:24, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Además es santo. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y además es para toda la vida. Aquí mismo en 1 Corintios 7, versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Yo sé que se ha popularizado mucho en los últimos años la idea de que uno se puede divorciar por causa de fornicación y volverse a casar. Hasta incluso siguen proliferando pastores divorciados y vueltos a casar en los púlpitos. Yo quiero reiterar y basarme solamente en lo que Dios dice en su palabra. Allá en Mateo 19, no lo vamos a ver en detalle aquí,
le preguntaron al Señor por qué Moisés dio carta de divorcio, y la respuesta del Señor fue esta: por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no era así. O sea que la idea de la monogamia, del matrimonio hasta que la muerte los separe, es la idea original de Dios, y yo no creo que Dios haya cambiado de opinión. En Tel Aviv hubo una pareja en la que Sadok Naher sospechó que su esposa, France Peretz, le había sido infiel. En su ira y en su arrebato, le dio 13 tiros a esta mujer. Ella no le había sido infiel, pero él, cegado por sus celos, le dio 13 tiros, pero afortunadamente ella no murió. Pero de todos modos él fue a dar a la cárcel por intento de homicidio. Después de que se le demostró a él que ella no había sido infiel, se sintió tan mal, tan arrepentido, le pidió perdón, y aunque ya se habían divorciado, le pidió que sí se casara con él otra vez, y ella bondadosamente lo perdona y se volvieron a casar. Y en esa boda, los alguaciles de la cárcel fueron los testigos de esa boda, pero terminando la boda, él regresa a la cárcel para cumplir su sentencia. Esa es la idea de Dios del matrimonio para siempre. El celibato es pagano. No hay nada piadoso, justo, santo que honre a Dios en el celibato. No es para ganarse la salvación, no nos acerca más a Dios. Solamente que Dios le dé el don de continencia a alguien, y por alguna razón Dios no quiera proveer un compañero o compañera para esa persona, entonces debe mantenerse en ese estado. De lo contrario, la otra opción es vivir en santo matrimonio, cumplir con la orden de Dios de multiplicarse y llenar la tierra, porque ese arreglo, ese diseño viene de Dios. Dios te bendiga.